Buenas, un saludo muy grande y afectuoso a los hermanos en el barrio Rivadavia, allí en la provincia de San Juan. Es un privilegio enorme poder compartir juntos este ratito con la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Yo soy Mauri Torterolo, soy de Buenos Aires, me congrego en una iglesia que también está en un barrio que se llama Villa Obrera, en el barrio Villa Obrera en Lanús. Bueno, es un privilegio, decía, compartir este momento con ustedes. Estoy casado con mi esposa que se llama Jose y tengo dos hijos, Ignacio Joaquín de 4 años y Valencia Rebeca de 2 añitos. Así que es un privilegio enorme para nosotros, o para mí en realidad en este caso, poder compartir con ustedes este ratito. Y como justamente es un ratito, vamos a adentrarnos rápidamente en el pasaje que hoy nos convoca. Y el pasaje que quería compartirles está en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Son unas palabras muy hermosas que el Señor le va a decir a sus discípulos. Y vamos a ver ahí algunas cosas. El pasaje es claro, de algunas cosas que podríamos tener en cuenta para poder permanecer en el Señor, porque esa es la idea. Eso es la idea del pasaje. En este pasaje que vamos a leer, los poquitos versículos, 10 veces se repite la palabra permanecer. Así que un poco, quizás ya terminando el primer mes del año, pero eh, arrancando un nuevo año, poder proponernos no solamente este año, sino toda nuestra vida, poder permanecer en el Señor, estar cerca de nuestro Dios. Así que vamos ahí, leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1, dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les va a ser hecho. En esto es glorificado mi Padre, dice el verso 8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les hablé para que mi gozo esté en ustedes y nuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los amé. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los voy a llamar amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las di a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los puse para que vayan y lleven fruto, y el fruto de ustedes permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Decíamos un pasaje maravilloso, tenemos poco tiempo para poder considerarlo. Yo quería detenerme solamente en 3 puntos. Decíamos que el texto es evidente que nos habla de permanecer. Es un pasaje que el Señor le está hablando a sus discípulos. Ya próximamente, en un par de capítulos más, el Señor va a ser arrestado y va a tener que entregar su vida por cada uno de nosotros, para poder salvarnos, vencer así la muerte. Y decíamos, el texto queda evidente que el Señor nos habla
y nos invita a poder permanecer en él. Así dice esta analogía como el pámpano solo no puede llevar fruto si no está en la vid. De la misma manera nosotros, si no estamos en Cristo, no podemos llevar frutos. Y ese es el deseo, en primer lugar, ¿no? De permanecer en el Señor. Eso es lo que dice eh, el verso 4 y el verso 5. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. En primer lugar, decíamos, es importante permanecer en la persona del Señor Jesucristo. ¿Para qué debemos permanecer en el Señor? Bueno, acá el texto lo dice, ¿no? Para que podamos tener una vida de fruto. Es importante, es urgente, es necesario que nosotros tengamos este deseo de permanecer en el Señor, de permanecer cerca de su palabra, de permanecer en su ejemplo, ¿no? En su en lo que Él nos pide aquí, ¿no? Para que nuestra vida pueda ser una vida de fruto. Usted habrá notado, ya se habrá dado cuenta, ¿no? Este pasaje igual es muy conocido, seguramente conocemos muchos sermones de acuerdo o sobre este pasaje, ¿no? Pero el texto nos habla de, justamente el verso 2 nos habla de que hay un fruto, pero que después el Señor habla en este mismo verso terminando de más fruto. En tercer lugar, en el verso 5 lo hemos leído recién, que puede haber mucho fruto. Y en cuarto lugar, en el verso 16, el deseo y el anhelo nuestro tiene que ser, justamente como dice acá, que tengamos un fruto permanente. La idea es que podamos siempre redondear para arriba, ¿no? Solemos, no sé si los argentinos o por lo menos los porteños, siempre redondear para abajo. Había un pastor muy conocido que todavía está, Pedro Fuentes se llama, él decía que los argentinos somos más o meneros, ¿eh? Hacemos las cosas, bueno, más o menos, lo vamos viendo, ¿no? Y acá este texto nos habla y nos invita a que no seamos más o meneros, sino que por el contrario podamos esforzarnos. Aquella persona que está viviendo cerca del Señor, está permaneciendo en el Señor y está llevando fruto, dice el Señor, no nos conformemos con eso. El que lleva fruto tiene que llevar un poquito más de fruto, más fruto. El que lleva un poquito más de más fruto tampoco se tiene que conformar con eso, sino que tiene que empezar a que ese fruto sea mucho, ¿eh? Sea mucho. Y el que está realmente dando mucho fruto al Señor tampoco se tiene que conformar, tampoco se tiene que relajar, sino que tiene que anhelar que ese fruto sea permanente. Yo pensaba qué importante, y acá la clave está el texto, ¿no? Dice, permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Dice, como el pámpano, dice, no puede llevar fruto por sí mismo. Dice, ustedes, si no permanecen en mí, así tampoco ustedes, no pueden llevar fruto. Aquí está la clave para que nuestra vida pueda ser una vida de fruto permanente, poder permanecer en el Señor. Qué bueno poder tener este anhelo para este nuevo año y decíamos al principio, ¿no? Para nuestra vida, de poder estar anhelando permanecer en el Señor todos los días de nuestra vida. Quizás este año atípico, el año que pasó de cuarentena, tuvimos mucho tiempo para poder permanecer en el Señor y hemos realmente aprovechado ese tiempo, hemos realmente eh, conocido un poco más al Señor, hemos anhelado estar cerca de Él. Este primer desafío es justamente a permanecer en su persona, para que podamos tener una vida fructífera. Pero también el verso 7 nos habla de permanecer en su palabra. Dice, el verso 7 dice, si permanecen en mí, y dice, y mis palabras permanecen en ustedes, acá viene el privilegio, ¿no? Pidan todo lo que quieran y les será hecho. Aquí está también otra clave maravillosa. Decíamos, en primer lugar, permanecer en la persona del Señor para poder dar fruto. Pero ahora acá el texto 7 nos dice que debemos no solamente permanecer en su persona, sino debemos permanecer en su palabra. Qué importante es que nosotros podamos darle importancia a la palabra de Dios.
no solamente a las palabras del Señor. Estas justamente son unas palabras del Señor. Algunas Biblias, este texto lo tienen escrito en rojo porque son las palabras que el Señor habló. No solamente sus palabras que Él habló, sino su palabra escrita, la Biblia. Poder compartir juntos la palabra del Señor. Qué importante es permanecer en su palabra para que sepamos pedir. Dice Santiago, ustedes recuerdan muy bien, ¿no? Dice, piden y no reciben, porque piden mal, porque piden para gastar en vuestros deleites, no piden conforme a la voluntad del Señor. Y por eso acá está también otra clave para que nuestra vida pueda ser una vida exitosa, una vida de victoria en victoria, que eso es lo que Dios quiere para los hijos, para sus hijos, permanecer en su palabra. La palabra escrita y las palabras del Señor tenemos en los evangelios para poder conocer cómo Él realmente se conducía, cómo Él realmente tenía comunión con el Padre, cómo Él oraba, cómo Él se acercaba a los necesitados. Y también tenemos su palabra escrita donde tenemos los consejos para vivir una vida correcta, una vida que a Él le agrade. Por eso, para que sepamos pedir, tiene que estar esto en nuestra vida, tiene que estar la palabra del Señor en nuestra vida. Tenemos que acudir constantemente a ella para que ella nos pueda mostrar, nos pueda iluminar. Dice, segunda Timoteo creo que es 3:16, porque toda la escritura de Dios es útil para enseñarnos, para redarguir, para instruir. Dice, a fin de que el hombre de Dios esté completamente equipado, preparado para toda buena obra. Tenemos en la palabra una herramienta importantísima para que nuestra vida pueda vivir como a Dios le agrada, para que nuestras oraciones puedan ser de acuerdo a la voluntad de Dios y podamos tener la respuesta del Señor. Qué bueno entonces permanecer en su persona, permanecer en su palabra, pero también podemos permanecer, y eso es lo que nos habla estos versículos que siguen, el verso 9 en adelante, a permanecer en el ejemplo del Señor, ¿no? En su ejemplo dice, como el Padre me ha amado, dice, así yo también los he amado. Permanezcan en mi amor, dice el Señor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo esté cumplido. Dice, este es mi mandamiento, el verso 13, que se amen unos a otros como yo los amé. Nadie tiene mayor amor que este, uno que ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las di a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, yo se los dé. Y termina diciendo, esto les mando, que se amen unos a otros. Decíamos, en tercer lugar, el Señor pide que permanezcamos en su amor. Dice, permaneced en mi amor, dice el verso 9 al final. ¿Y para qué debemos permanecer en su amor? ¿Para qué? Dice el texto T, el 10, la razón no dice, si permanecen en mi amor van a saber guardar mis mandamientos. No dice, si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Este es el tercer desafío que el Señor nos está proponiendo en este día. Permanecer en su amor para poder guardar sus mandamientos, para poder vivir como a Dios le agrada, para poder actuar correctamente. Eso significa guardar los mandamientos. Cuando nosotros guardamos, la idea de guardar no es abrir un cajón y ponerlos en un cajón, sino la idea de guardar es justamente cumplirlo, atesorarlo en el corazón, tenerlos presente para que nuestra vida pueda conducirse correctamente. Qué buen desafío, espero que el Señor les anime y que estos pasajes nos animen a nosotros a tener este deseo. Es un privilegio maravilloso que tenemos solo los hijos de Dios. ¿eh? Aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador tenemos este privilegio maravilloso de poder
permanecer en el Señor, de estar cerca de Él, permanecer en su persona para poder llevar fruto, permanecer en su palabra para saber pedir y el Señor y obtener las respuestas del Señor, y también permanecer en su amor para poder saber cumplir los mandamientos, guardarlos y atesorarlos. Este mandamiento fundamental que el Señor nos dio, ¿no? El primer y gran mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, pero después el segundo, que es similar, que es a lo que el Señor hace referencia aquí, ¿no? En este pasaje, amarnos unos a otros, amar al prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor realmente nos pueda animar. Un saludo grande desde Buenos Aires, que el Señor les ayude, les bendiga a poder seguir continuando con la tarea. Abrazo y bendiciones.